100 años de la Sección Diocesana de Evangelización y Catequesis, SEDEC, 1915-2015. Ciclo de conferencias históricas, recordando con gratitud el pasado, 100 años de historia. Conferencia El SEDEC, un efecto insospechado del conflicto religioso en Jalisco. Presbítero licenciado Tomás de Híjar Ornelas. Vamos entonces a dar comienzo el segundo momento de esta apertura, inauguración del ciclo de conferencias, recordando con gratitud el pasado 100 años de historia. Vamos a darle la bienvenida al padre Tomás de Híjar Ornelas. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, profesor investigador honorario en el Colegio de Jalisco y miembro de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica. Actualmente se desempeña como cronista de la Arquidiócesis de Guadalajara. Es director del Boletín Eclesiástico de la misma arquidiócesis, maestro de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, secretario del Departamento de Estudios Históricos de la Arquidiócesis de Guadalajara. También es consejero del Consejo Estatal para el Fomento de la Cultura y maestro en el Seminario Mayor de Guadalajara. Es juez del Tribunal Eclesiástico de Primera Instancia, actualmente capellán del Templo de Santa Teresa de Guadalajara y es adicionalmente postulador de la causa de canonización del siervo de Dios Fray Antonio Alcalde y Barriga. Tenemos con nosotros al autor de diversas obras: Arte Sacro, Arte Nuestro, Las Pastorelas en Jalisco, Protomártires de la Acción Católica, San Luis Batis y compañeros, así como del Diccionario de Eclesiásticos en la Insurgencia de México. Ha escrito más de 200 artículos y monografías de temas históricos y sociales. Columnista también de algunos periódicos importantes en nuestra ciudad y en otras capitales de los estados mexicanos. Para mí un honor y una satisfacción muy grande estar entre ustedes en el marco de una efeméride tan importante como es el primer centenario de esta sección de catequesis, sección diocesana de catequesis, y volver pues a buscar en los orígenes las motivaciones que pudo haber para instaurarla y para darle vida gracias a diversas iniciativas y propuestas. La Arquidiócesis de Guadalajara, que está cumpliendo 150 años de haber sido creada, como obispado nació mucho antes, desde el 13 de julio de 1548. Una diócesis que, si bien la vemos, tuvo desde su origen una situación caprichosa en cuanto a geografía respecta, porque, si bien es cierto, cuando comenzaron a erigirse obispados en lo que entonces se llamaba la Nueva España, los territorios se fueron cortando en diagonal, uniendo del Atlántico al Pacífico, desde Tlaxcala, México, Michoacán. Cuando le tocó su turno al obispado que se va a llamar de la Nueva Galicia, bueno, luego se va a crear antes del de Guadalajara se va a crear el de Yucatán, el de Oaxaca. Cuando le toque su turno al de la llamada Nueva Galicia, la parte occidental de la Nueva España, como los límites al norte no estaban definidos, le va a corresponder, al menos en el decreto, en la bula más bien, en la que el Papa Pablo III creó esta iglesia particular, pues el territorio más grande del mundo. Digamos que
Geográficamente sus límites al norte pues eran Alaska. La diócesis más cercana sería ya en Siberia, yo no sé. Ahora, no había católicos en esos lugares, se necesitaba evangelizar a los habitantes y pues eso va a ser un proceso de muchos siglos. Sin embargo, las dimensiones del obispado de Guadalajara hasta 1623, que es cuando se hace el primer recorte al crearse el obispado de Durango, técnicamente serían eso que tienen ustedes en ese mapa. Más de la superficie total del actual territorio de la República Mexicana. Adelante. De ese inmenso obispado se van a erigir otras iglesias particulares poco a poco. Ya he mencionado una, Durango, 1623, Sonora, 1777, Linares, 1779, San Luis Potosí, 1851. Cuando el 17 de noviembre de 1854 fue electo obispo de Guadalajara, don Pedro Espinosa y Dávalos, el obispado tenía unos 250,000 kilómetros cuadrados, seguía siendo muy grande, pero nada que ver con los 2 millones originales. Digamos que al tiempo de recibir la mitra, el último obispo de Guadalajara, aún su territorio era muy extenso y por esa razón él mismo le va a pedir al Papa que divida en dos la diócesis y al norte cree Zacatecas y lo restante Guadalajara. Don Pedro Espinosa y Dávalos gobernará esta iglesia particular justo el año en el que se produce una tal revolución de Ayutla, que va a tener como consecuencia una serie de enfrentamientos que van a dividir a los mexicanos en dos bandos, los liberales y los conservadores. A los liberales se les tiene como los buenos y a los conservadores como los malos, pero eso pues en los términos, en los maniqueos en los que se ha manejado la historia de México, no es exacto. Lo cierto es que en medio del conflicto de esos bandos quedará la iglesia y las consecuencias que deriven de eso no serán pequeñas. El 18 de enero de 1864, en la parroquia de la Asunción de María de Lagos de Moreno, el 18 de marzo de 1864, en la parroquia de la Asunción de Lagos, el obispo don Pedro Espinosa y Dávalos ejecutará la bula Romana Ecclesia, a través de la cual el Papa Pío IX ha elevado al rango de arquidiócesis Guadalajara, al crearse el obispado de Zacatecas y otros 6 en una circunscripción eclesiástica que desde los tiempos de los reyes, desde 1821, no se había modificado. Realmente el último obispado creado en tiempos de la dominación española fue el de Linares que ya mencioné. Y entonces, pues había muy poquitos obispos para muchísimos fieles, 10 obispados antes de 1863, 17 obispados a partir de esa fecha. Con la creación de Zacatecas, también se van a crear los obispados de León, Querétaro, Tulancingo, Chilapa, Zamora y Veracruz. Esos van a ser los 7 nuevos obispados. Y se van a crear, ya de la única provincia eclesiástica que había, la de México, otras 2, Guadalajara y Michoacán. Adelante.
Miren, el año de 1857, si el de 54 fue el de la Revolución de Ayutla, el de 1857 es el de la promulgación de una constitución liberal, que entre otras cosas desligará a la Iglesia de cualquier competencia en el ámbito civil, entre otras cosas, de la educación. Hasta ese tiempo, pues la educación estaba a cargo de la Iglesia, desde las universidades, las preparatorias, las secundarias, la educación elemental. No existían entonces esas categorías, pero lo que equivale a esa formación estaba a cargo de la Iglesia. Después de entonces se suprime la educación católica en las escuelas. Y bueno, la Constitución del 57 va a agudizar el conflicto entre los liberales y los conservadores y a provocar un movimiento que se conoce como la Guerra de los 3 años. Ahora bien, los liberales tenían todo el respaldo de los Estados Unidos y los conservadores buscaron el respaldo de Europa. Y entonces van a importar a un príncipe austriaco. En ese contexto y con el respaldo de Francia, pues a imponer un fallido segundo imperio. Cuando la lucha entre los liberales y los conservadores era de lo más encarnizada, la Iglesia jerárquica en México desapareció. Esos 10 obispos que había en el país fueron desterrados. En enero de 1861 no quedó un solo obispo en el país, nadie que administrara la confirmación, el sacramento del orden, creara parroquias. La Iglesia estaba condenada, por lo visto, a desaparecer. Nada más piensen ustedes que en Guadalajara, entre septiembre y octubre de 1860, fueron destruidos todos los conventos y monasterios que había en la ciudad, sin excepción. Si ustedes visitan la Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí, verán que hay muchos conventos, ¿no? Aunque ya no funcionen como conventos, son museos, son galerías, estas cosas. Pero en Guadalajara no nos quedó nada. Del convento de San Francisco están unos arquitos ahí. Del convento de Santa María de Gracia, que era el más grande en América, no quedó piedra sobre piedra. Unos arquitos en la Escuela de Artes Plásticas y otros arquitos en el Supremo Tribunal de Justicia. La razón fue que los conservadores, entre septiembre y octubre de 1860, se atrincheraron en los conventos, que eran los edificios más sólidos que tenía la ciudad, y durante un mes los liberales los estuvieron bombardeando. No era ciertamente para destruir los conventos, sino para destruir a los conservadores. Así son las guerras. Y bueno, pues entonces, cuando regresa don Pedro Espinosa y Dávalos como primer arzobispo, ¿qué recibe en su iglesia particular? Escombros, desolación, ruina. Hace lo que puede, poco tiempo, porque muere en noviembre de 1866. A la vuelta de 2 años, el Papa nombra al obispo de Sonora, don Pedro Loza y Pardavé, para que gobierne esta iglesia particular. Se acaban de cumplir 200 años del nacimiento de don Pedro Loza. Después del obispo alcalde y del obispo Cabañas, nadie ha hecho tanto a favor de Guadalajara como don Pedro Loza. Nadie lo recuerda. Tiene una calle en el centro de la ciudad. La calle fue bautizada con su nombre debido o más bien a instancias de un grupo de liberales, curiosamente, no de católicos. Pero nadie sabe quién es Pedro Loza, les aseguro. Consideren ustedes que las leyes de reforma, esas de la Constitución del 57 y unas que se dijeron antes y otras que se dijeron después, llamadas de reforma en recuerdo a la así llamada reforma protestante de Martín Lutero, destruyeron absolutamente todo rastro
de presencia social de la iglesia, de manera que desaparecieron las hermandades, las terceras órdenes, las cofradías, las mayordomías. Y entonces, en tiempos de don Pedro Loza, no había ningún movimiento laical, no había ya religiosos ni religiosas, había unos poquitos curas dispersos. Entonces don Pedro se dio a la tarea de crear asociaciones de fieles laicos, con un éxito incomparable, que el apostolado de la oración, que las conferencias vicentinas, que la asociación josefina, todas las asociaciones nacen con don Pedro Loza y Pardavé. Una vez que restaura la piedad y la devoción entre sus fieles, ¿qué sigue? Pues la educación católica. La Constitución prohibía que los curas se hicieran cargo de la educación superior, tajantemente lo prohibía, pero no prohibía que los fieles laicos atendieran la educación. Y entonces don Pedro va a crear una sociedad católica compuesta por fieles laicos muy eminentes que van a fundar escuelas superiores, la Escuela Superior de Ingeniería, más bien la Escuela de Ingeniería, la Escuela de Medicina, la Escuela de Jurisprudencia y la Escuela, la Normal Superior para señoritas. Todo esto entre 1868 y 1898, que van a ser los 30 años que este señor gobierne la arquidiócesis de Guadalajara. Como don Pedro era un pastor visionario, viendo que su territorio episcopal seguía siendo enorme, le pidió al Papa que lo dividiera y se crearon 3 diócesis: Colima, 1884, Tepic, 1891 y Aguascalientes, 1899. Con las nuevas diócesis, la provincia eclesiástica de Guadalajara se va a reducir y don Pedro va a convocar el primer concilio provincial de Guadalajara en 1896, unos meses antes de su muerte. Bueno, este señor va a ser el restaurador del culto. Se van a construir en su tiempo más de 100 templos, entre ellos el expiatorio. Digamos que se van a construir a 3 templos cada año del pontificado de don Pedro. Él, como una aportación personal a la arquidiócesis, le dedicó al seminario sus mejores esfuerzos y recursos. Y como el seminario se había quedado sin casa, porque el gobierno se le había confiscado, entonces él construyó el plantel del seminario desde sus cimientos, no como albañil, pero sí como mecenas, porque de sus ingresos, de su cuarta episcopal, durante 20 años, era su sueño, construyó ese maravilloso edificio que está en las calles de Zaragoza, entre San Felipe y Reforma y Santa Mónica. Allí fue el convento de las monjas agustinas de Santa Mónica, lo compró don Dionisio Rodríguez para que sirviera como seminario. El edificio era muy destartalado, don Pedro lo mandó rehacer con el mejor diseñador de ese tiempo, el ingeniero Antonio Arronis Topete, que es el que construyó la cúpula del Sagrario Metropolitano, entre otras cosas. No se hizo otro edificio más grande y más bello en Guadalajara que el seminario. Por otra parte, don Pedro alentó la creación de la Escuela de Artes y Oficios del Espíritu Santo, que fue el proyecto educativo más grande de todos los tiempos que se hizo en Guadalajara. Esa Escuela de Artes y Oficios estaba a la vera de la hoy avenida Chapultepec y su fachada coincide por donde hoy pasa la avenida Hidalgo. Todos estos edificios de la iglesia, edificios públicos de la iglesia, lo voy a comentar en un momento, después van a ser convertidos en caballerizas y en cuarteles cuando vuelva la guerra. La guerra es así, no le podemos reprochar a nadie, la guerra es destrucción,
muerte, violencia. Esa es la guerra. Por ejemplo, San David Galván. San David Galván tendría que ser el patrono de la catequesis en Guadalajara. Difícilmente podemos encontrar un modelo de catequista como fue San David Galván, cuya muerte cuyo martirio acaba de ajustar también 100 años junto con el SEDEC. Sería interesante que lo propusieran, que hay muchos motivos, al menos para que fuera el patrono de la sección diocesana de catequesis de Guadalajara, San David Galván. Bueno, adelante. Bueno, pues ya les platiqué, ¿no? No hay otro edificio, les repito, que sea tan hermoso como este que le regaló don Pedro Loza a Guadalajara, para que sirviera como centro educativo. Tuvo los mejores laboratorios, la mejor biblioteca, el primer observatorio astronómico y 2 sabios al frente, Severo Díaz Galindo y José María Arreola. Pero bueno, en 1914, como lo vamos a seguir platicando, todo se acabó. Y esto se convirtió en cuartel. Y así lo conocimos todos los que estamos aquí. De manera que de ustedes nadie al ver esa imagen diría, el seminario conciliar. No, dirían, la 15ª zona, ¿no? Porque hay que agradecerle a los soldados que cuidaron el edificio. Lo hubieran podido destruir y al menos se conservó el edificio. Ahora no sé qué vaya a hacer con él el gobierno. Adelante. Bueno, ahí tiene. Pues que dizque un museo, pero no pegó y está ahí muerto, ¿verdad? No tienen centavos, cambió la administración y están gastándose el dinero en otras cosas. A ver, adelante. Bueno. Ni les voy a preguntar si alguien sabe quién es ese señor, porque nadie sabe quién es. Ni el padre Godina, yo creo. ¿Está el padre Godina aquí? ¿Para qué lo quemo, verdad? Este señor es el fundador del SEDEC. Es el que creó el 17 de noviembre de 1915 la sección diocesana de catequesis de Guadalajara. Es don Manuel Alvarado y Sánchez Aldana. Les voy a confesar que cuando hace ya tiempo supe que el padre Godina tenía el interés de celebrar el centenario de la creación de la sección diocesana de catequesis, le dije, oye, ¿de dónde sacas esa fecha? No, pues de un cuadernito que hizo don José Luis Chávez Botello. ¿Y cuál es la fuente de don José Luis Chávez Botello? Le hablaron, oiga, don José Luis, usted publicó la historia de... Pues a mí me platicó el padre Ignacio González Vázquez. Yo sé de don Ignacio, que ciertamente fue de los pioneros en la catequesis, pero era lo que dijo, que dicen, ¿verdad? No estaba aquello muy ambiguo. Ahora, yo cavilando sobre la fecha 1915, dije, absurdo. No se pudo haber creado la sección diocesana de catequesis en 1915 porque el pastor estaba desterrado. Don Francisco Orozco y Jiménez no estuvo en Guadalajara de 1914 a 1918, así que él no pudo haber creado nada. Y alguien puede decir, bueno, pues lo creó desde fuera, mandó ahí la orden. Eso es difícil. En lo que yo no entendí fue algo fortuito. Tuve que preparar una investigación y en el marco de esa investigación yo había escuchado muchas veces que quien gobernó la iglesia en Guadalajara en tiempos del señor Orozco, durante sus muchos destierros, fue un don Manuel Alvarado y Sánchez Aldana, como vicario general, como gobernador de la Mitra, como deán del Cabildo Eclesiástico, pero pues nomás lo había escuchado. Se ofreció en un coloquio de historia que yo hiciera una investigación sobre Manuel Alvarado para compararlo con Manuel M. Diegues. Ahí hice el hallazgo en el archivo histórico de la arquidiócesis de un documento muy interesante que ya lo vamos a ver como parte de esta charla. Bueno,
todos, pero todos ignorábamos este dato, y empezando con el cronista de la arquidiócesis, ¿no?, que soy yo. Entonces, yo creo que aún estamos en tiempo de hacerle justicia a don Manuel Alvarado y Sánchez Saldana. Yo, en la investigación que tuve que hacer, escribí una enjundiosa biografía de él, la podría ajustar para los efectos de la catequesis, y no dudo que haya interés de parte del Consejo del CEDEC de mandar a hacer un buen retrato de él y de publicar su biografía, porque este señor fue el fundador del CEDEC en las condiciones que les voy a platicar. ¿Quién fue don Manuel Alvarado y Sánchez Saldana? Era un indio de la Sierra de Comanja. Indio porque era de raza india. Nunca se avergonzó de ello y no tenía por qué. Nace en Lagos, la Sierra de Comanja está en el cantón de Lagos, en 1853. Era de talento despejado, de manera que niño, en 1862, fue discípulo del hombre más sabio que había en Guadalajara, después de don Agustín de la Rosa, o a la par de don Agustín de la Rosa. Como ese sabio vivía en Lagos, pues don Manuel Alvarado fue su discípulo. Me refiero a Agustín Rivera y San Román. El jardín que se sitúa entre el antiguo seminario conciliar y el antiguo Instituto de San José, que hoy se llama Preparatoria de Jalisco, se llama Agustín Rivera. Ahora está, pobrecito Agustín Rivera, está en una escultura ahí, porque ahí están los locatarios del mercado de abasto, de Corona, ¿no? Ahí están provisionalmente, pero ese es el Jardín Agustín Rivera. Y tiene una calle, y en Lagos lo quieren muchísimo a don Agustín Rivera. Adelante. Ese es. Escribió algo así como, pues yo creo que unos 300, entre libros y títulos, un hombre muy fecundo como escritor. Su biblioteca y su archivo personal, que es riquísimo, lo heredó a la Universidad Nacional Autónoma de México, y a él le tocó dar el discurso de clausura de las fiestas del centenario en 1910. El gobierno, en ese tiempo el de Porfirio Díaz, buscó al cura más sabio de México y encontraron que era este señor. Bueno, pero eso es solo tangencial. Fue el maestro de Agustín Rivera, de Manuel Alvarado, entre el 62, pero fue 69 y 71. Él enseñó latín al señor Alvarado para que pudiera entrar al seminario de Guadalajara. Adelante. En Guadalajara, don Manuel Alvarado fue discípulo de otro Agustín, Agustín de la Rosa, que les digo, no sabría uno a cuál de los dos Agustines irle, porque los dos fueron muy sabios y los dos escribieron mucho y sabían de todo. Este señor escribió el primer tratado de astronomía en México, lecciones de astronomía. Era nahuatlato y enseñó náhuatl en el seminario hasta su muerte en 1907. Era un gran teólogo y escribió muchísimo. Tenía un periódico que se llamaba La Religión y la Sociedad. Adelante. Bueno, don Manuel Alvarado y Sánchez Saldana se va a ordenar presbítero en 1881. 3 años después va a obtener el título de doctor en teología por la Academia Pontificia de San León Magno. Se va a desempeñar un tiempo como vicerrector del seminario. Él se especializa también después en Derecho Canónico, va a tener 2 doctorados. La Academia Pontificia fue una concesión que obtuvo del Papa don Pedro Loza para que en el claustro del seminario se pudieran dar los grados de licenciado y doctor. En 1904, don Manuel Alvarado es nombrado racionero,
medio racionero del cabildo eclesiástico. Era lo más bajito del escalafón en esa corporación, y así empezaban todos, desde abajo. Iban ocupando vacantes según sus méritos. En 1910 se le hizo canónigo de gracia, que todavía era un título así distante. Sin embargo, en 1914, algo insólito, de canónigo de gracia se convirtió en vicario general de la diócesis por la ausencia del obispo, y en diciembre de ese año en deán de la catedral. Para que me entiendan esto en términos de escalafón, don Manuel Alvarado brincó entre febrero y diciembre de 1914, brincó como 7 lugares, y era algo que nunca había pasado en la historia del Cabildo Eclesiástico de Guadalajara, que es antiquísimo, digamos, en 400 años no había sucedido que un canónigo de gracia se convirtiera en el capitán de todos los canónigos en ausencia del obispo. Y a eso sus compañeros canónigos, como en broma, le llamaron el salto de Alvarado. Recordando ustedes, han de saber, ¿no?, que don Pedro de Alvarado, cuando la caída de la Gran Tenochtitlan en 1821, había brincado una acequia sirviéndose de una pértiga, así una que era enorme, ¿verdad?, para hacer una hazaña, pues, que se va a recordar siempre como el salto de Alvarado. Entonces así fue la broma que le gastaron a don Manuel. Don Manuel Alvarado, cuando alcanza este rango, tiene una buena edad para esos lances, 60 años. Digamos que ha pasado ya por muchas pruebas en la vida. No conviene que los jerarcas de la iglesia tengan menos de 55 o 60 años, ¿no? Una prueba así de fuego, curiosamente. Este señor, sin ser obispo, fue lo único que le faltó, pero tuvo todos los cargos eclesiásticos: vicario general, gobernador de la Mitra, deán del Cabildo Eclesiástico. O sea, no le faltó más que ser obispo. Y entonces, en las largas ausencias del señor Orozco y Jiménez, él se quedaba en su lugar y él despachaba las cosas que le tocaban al obispo. Claro, habría cuestiones que él no hacía, porque no era el obispo finalmente, pero sí fue el que hizo sus veces. Bueno, en ese oficio se va a hacer de un equipo interesante de sacerdotes virtuosos. El más destacado de todos va a ser don Miguel Cano. Él va a ser su brazo derecho, con el oficio de secretario canciller de la curia diocesana. Entonces, don Manuel Alvarado como gobernador de la Mitra y don Miguel Cano como su segundo a bordo. Bien, adelante. Este es el arzobispo don José de Jesús Ortiz y Rodríguez, llamado padre de los obreros. Con él empiezan las promociones de Alvarado. Él va a impulsar el catolicismo social, él va a cosechar la herencia de los muchos frutos que dejó el gobierno episcopal de don Pedro Loza. No hay como apostarle a la educación, eso nunca se le escatime nada a la educación. Adelante. Bueno, eso es el territorio actual de la diócesis de Guadalajara, nada que ver con el original. Ahora tiene 23,000 kilómetros cuadrados. En tiempos del último obispo tenía 250,000 kilómetros cuadrados y al principio, ya les he dicho, 2 millones de kilómetros cuadrados. Adelante. Y esa es la actual provincia eclesiástica de Guadalajara, más o menos en la forma en la que quedó. Hace poco se le quitó Zacatecas, pero salvo por ese recorte, conserva más o menos la forma que tuvo desde los tiempos de don Pedro Loza. Ahora con nuevas iglesias que se han creado, la de Autlán, la de Prelatura del Nayar, la de Ciudad de Guzmán y la de San Juan de los Lagos. Adelante.
Bueno, diciembre de 1912. Francisco Orozco y Jiménez, obispo de San Cristóbal, es electo de Guadalajara. Diciembre de 1912. Enero de 1913, arribo de don Francisco Orozco y Jiménez a la ciudad de Guadalajara. Un momento muy tremendo para la historia de México, porque el presidente legítimo, Francisco I. Madero, incapaz de gobernar al país, dejó las riendas en uno de sus subalternos, que en un acto de villanía no fue ajeno a la supresión violenta de la vida de Madero y a toda la rebatinga que se vino al calor de eso. Uno de los gobernadores, el de Coahuila, llamado Venustiano Carranza, en protesta a ese crimen, promulgó un tal Plan de Guadalupe en el que invitaba a todos los grupos sociales a rebelarse en contra de Huerta. Ahora bien, uno de los grupos sociales más importantes de entonces era el Partido Católico Nacional. Gobernaba en 4 estados, tenía la mayoría relativa de los diputados en la Cámara, tanto federal como en las cámaras locales. El Partido Católico no quiso secundar el Plan de Guadalupe porque era eminentemente pacifista. Sin embargo, no hacerlo le valió el cargo de haber sido cómplice de Victoriano Huerta, lo cual históricamente no es correcto. Y de paso, como se llamaba Partido Católico, aunque no había curas ni dependía de los obispos, pues también se quemó a la iglesia y a todos los católicos. Amparados por ese argumento, los seguidores de Carranza se van a hacer profundamente anticlericales. Ahora bien, como por aquel principio que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, todos los que resultaron ser enemigos de Victoriano Huerta se hicieron temporalmente amigos. Los que representaban la causa de los indios, los zapatistas. Los que representaban la causa de los jornaleros depauperados, los villistas. Y los seguidores de Carranza. Estos 13 van a juntar para hacer una campaña que, comenzando por el norte de México, se va a ir recorriendo para tomar la capital de la República. Adelante. En ese marco, el arzobispo Orozco y Jiménez deja Guadalajara. Le dicen, váyase antes de que sea demasiado tarde. Ya vienen los carrancistas y están haciendo garras con todo. Y no era, don Francisco no era miedoso, pero simplemente no podía permitir vejámenes como los que sí se hicieron con otros obispos que se quedaron en sus sedes. Por ejemplo, el de Tepic. Al obispo de Tepic, don Anastasio Hurtado, lo metieron a la cárcel 8 meses y lo sacaban a la calle a barrer en la mañana con los demás prisioneros. Y su delito no existió nunca. Se le acusaba de haber fomentado la sedición porque en una publicación católica había salido algo que no le pareció a Álvaro Obregón. Fue una cosa estúpida y una villanía que uno ahora la ve y dice que lo que es la prepotencia del militarismo. Estos señores venían con todo en contra de los curas. Bueno, pues entonces don Francisco Orozco y Jiménez emprende el vuelo y la diócesis se queda a cargo de don Manuel Alvarado. Ese señor que ven ustedes ahí era el rector del seminario. Le avisaron, don José Mercedes Esparza, le avisaron, evacúe el seminario, disuelva los grupos, ponga a salvo el patrimonio del seminario. Pero él, muy confiado en la providencia, en Dios, no sé, confiado, no hizo nada. El 8 de julio de 1914 entra la soldadesca por los 4 puntos cardinales y lo primero que hacen es convertir en cuartel colegios, conventos, seminarios, la casa episcopal. Y como era muchísima gente, pues siguen haciendo cuarteles según les hacían falta, pues los templos, y ni la catedral se salvó.
todos, absolutamente todos los templos de la ciudad fueron convertidos en cuarteles, así como los conventos y así como los colegios. Lo único que se respetó fueron los hospitales, ya sería el colmo, ¿no? Echar a los enfermos para que se metieran ellos. Bueno, digamos que otra vez, como había pasado allá en 1861-64, la casa se vuelve a quedar vacía, los templos cerrados, y comienza la persecución religiosa, que va a ser larguísima, porque se va a terminar hasta 1940. Si los carrancistas entran a Guadalajara el 8 de julio de 1914, el 23 de julio de 1914, se ordena que los más de 100 sacerdotes residentes en la Guadalajara de entonces, que tendría unos 120,000 habitantes, sean recluidos en la cárcel de Escobedo, donde van a estar todos, cuando digo todos es incluyendo el gobernador de la Mitra y deán de la catedral, don Antonio Gordillo, que era un viejecito de 90 años, al que se llevan en angarillas a la cárcel. Eso va a acelerar su muerte, y por eso cuando el cabildo se reúna, ¿a quién nombramos gobernador de la Mitra? O sea, era una papa caliente. ¿Quién quería ser gobernador de la Mitra en ese momento? Y don Manuel Alvarado dijo, pues, a ese. Bueno, pues, está bien. Adelante. Miren, Manuel M. Diegues es una persona que había que estudiar desde muchos perfiles. Tapatío, clase social humilde, huérfano de padre, alumno del seminario de Guadalajara, deja la institución, se va a Mazatlán, con lo que había aprendido se dedica a llevar contabilidad, luego se da de alta en la Marina Mercante, se afilia a la masonería, se hace masón radical, se va a Cananea, participa en 1907 en aquella guerra de huelga de Cananea, lo meten a la cárcel por eso, va a San Juan de Ulúa en calidad de preso político. Cuando el maderismo lo liberan, regresa a Cananea, lo hacen alcalde de Cananea, y él va a secundar, siendo tapatío y viviendo en Sonora, va a secundar el movimiento carrancista, que se va a llamar Ejército Constitucionalista. Y entonces, junto con Obregón y sus huestes a las órdenes de Carranza, se viene desde Sonora hacia el occidente, el Bajío y el Altiplano. Al llegar a Hualulco, Carranza lo nombra gobernador militar. O sea, no había democracia y cada quien decía, tú eres el gobernador, tú eres el gobernador. ¿Sí? Él fue gobernador militar carrancista, Manuel M. Diegues. Cuando el 8 de julio el ejército constitucionalista se posesione de Guadalajara, este señor va a ser la cabeza. Ahora bien, aquí va a pasar una cosa muy curiosa. Cuando desaparece del escenario público Victoriano Huerta, cuando ya no hay un enemigo común entre los que antes eran aliados, entonces empiezan a surgir las reyertas entre esos antiguos aliados, y los zapatistas se van contra los carrancistas contra los villistas contra los carrancistas, y esto se hace ese lío horroroso que llamamos la Revolución Mexicana, que no fue tal revolución, fue un movimiento armado, una guerra civil, donde las facciones peleaban entre sí, no por ideales, sino por el poder. Guadalajara, entre 1914 y 1915, en 5 ocasiones, va a ser carrancista, villista, carrancista, villista, carrancista, villista, carrancista, villista. Y eso era cosa de meses, ¿verdad? Si no, pues evacúan la plaza los carrancistas, entran los villistas. Se acerca Villa con su ejército y se van así, se repliegan unos y otros. Esto se convierte en la anarquía. El gobernador de la Mitra decide clausurar el culto público. Las iglesias casi todas estaban confiscadas, las casas se convierten en oratorios y en iglesias. En señal de protesta,
por esas tropelías y mientras no se restituyan los templos que han sido convertidos en cuarteles. Muchos de esos templos ya jamás van a volver a ser usados como iglesias. Vean donde es hoy Biblioteca Iberoamericana y que después fue Telégrafos, era la iglesia de la compañía y la capilla de Nuestra Señora de Loreto. Diegues va a mandar destruir el ábside de esa iglesia para abrir una calle. Diegues va a mandar destruir el atrio de la catedral. Diegues va a mandar destruir el atrio de San Juan de Dios. Diegues va a mandar destruir el atrio de Mexicalcingo. Va a confiscar las iglesias de San Diego, Santa María de Gracia, la Preciosa Sangre, donde hoy es la Biblioteca de Autores Jaliscienses. Bueno, una desolación. Y va a dictar una serie de leyes en las que prohíbe la educación católica en todos los niveles. O sea, desaparecen las escuelas parroquiales, prohíbe que se enseñe religión en ningún grado escolar. Ya no hay enseñanza religiosa, está prohibida en las escuelas, prohíbe la existencia del seminario. O sea, otra vez como que todo se acabó. Adelante. Miren, el patio del seminario, al arribo, en la recepción que se le hizo al arzobispo Orozco y Jiménez en diciembre de 1912. Le quedaban unos meses a ese edificio para seguir siendo usado como seminario. Solo funcionó como seminario 10 años. Adelante. Ahí está don Francisco Orozco en una foto curiosa, ¿verdad? Porque como tenía que vivir en la clandestinidad y a salto de mata, un tiempo se dejó las barbas. Se vestía de campesino para andar ahí a salto de mata. Adelante. Ahí está don Francisco Orozco y Jiménez. Les voy a decir, es una cosa curiosa, eso pasa en todos lados, ¿no? Cuando hay equipos de gobierno paralelos. Don Manuel Alvarado se quedó con el equipo de los viejos, de los que él conocía, de los que se habían formado en la Academia Pontificia, de la cual él era egresado. Don Francisco Orozco y Jiménez, que había estudiado en Roma en el Colegio Pío Latinoamericano, va a hacer equipo con los nuevos, con los que ya han ido a estudiar a Roma y vienen, han estudiado en la Universidad Gregoriana. Ahí están los dos paladines de don Francisco Orozco y Jiménez, los padres Antonio Correa y José Garibi Rivera. Correa no fue a Roma, pero fue el brazo derecho del arzobispo José de Jesús Ortiz y Rodríguez. No estoy diciendo que fueran dos gobiernos distintos, el de Orozco y el de Alvarado, era uno solo, pero eran dos equipos distintos. Esto no es irrelevante para lo que les voy a decir. Adelante. Fíjense que por esas volteretas que tiene la vida, el Manuel Diegues, que va a ser el cruel perseguidor de la iglesia en esos tiempos, además de haber sido seminarista, tenía un primo cura, muy importante en ese tiempo, pero muy importante, que también se llamaba Manuel Diegues, Monseñor Manuel Diegues, el fundador de las congregaciones marianas de San José de Gracia, al que vemos aquí a un lado de don Francisco Orozco y Jiménez, y hasta medio se parecían. Adelante. Miren, el esquema del organigrama de una iglesia particular, pues es así. Ahora ya ha cambiado un poco con las reformas del Código de Derecho Canónico, pero a la cabeza el arzobispo, después del arzobispo el vicario general y gobernador de la mitra, ese título ya no existe, y luego el cabildo eclesiástico, que lo encabeza el deán y las dignidades, luego la curia eclesiástica, que depende del vicario general, con el encargado del tribunal eclesiástico o provisorato, con el secretario de Cámara y Gobierno o secretario canciller, y con el encargado de los centavos o hacedor, y luego las parroquias. A don Manuel Alvarado
le correspondieron todos los títulos para ser, o sea, porque fue vicario general, gobernador de la Mitra, deán del Cabildo, entonces era el jefe de todos después del arzobispo. Adelante. Bueno, esto es cómo se organiza la iglesia en el mundo, ¿no? El Papa, la provincia eclesiástica, las diócesis sufragáneas, poniendo un ejemplo. Adelante. Ahora ahí vean ustedes, Monseñor Orozco, don Manuel Alvarado, el cabildo eclesiástico estuvo gobernado por don Antonio Gordillo hasta 1914, adelante. ¿Qué hizo como encargado de la iglesia en Guadalajara don Manuel Alvarado mientras su obispo estaba desterrado? No había forma de comunicarse con él, ni forma de comunicarse rápida, y había que tomar decisiones fulminantes, instantáneas. Don Manuel Alvarado se escondió en alguna parte que muy pocos sabían o cambiaba de domicilio con frecuencia. Él llamó al lugar de su escondite Santa Fe. Yo creo que Santa Fe podía ser muchos lugares al mismo tiempo, pero como tenía que ser en algún lugar de donde salieran sus edictos, él puso Santa Fe. Todo lo que escribió a finales del 14 y el 15 y el 16 y el 17 y el 18, para tratar de mantener la vida de la iglesia en Guadalajara, va a tener va a estar escrito en eso. Exhortación del muy ilustre señor vicario general y gobernador de la Sagrada Mitra, canónigo doctor don Manuel Alvarado, que dirige al muy ilustre y venerable cabildo, al venerable clero secular y regular, a los padres de familia y a los demás jefes de cualquier cuerpo social acerca de la vigilancia y gobierno de sus súbditos respectivos. Les voy a enseñar un muestrario de las exhortaciones de los tiempos de don Manuel Alvarado, nada más para que vean que sí fueron muchos documentos. Uno de ellos es el que nos interesa, el de la creación de SEDEC. Adelante. Miren cómo firmaba: Santa Fe, México, octubre 22 de 1915, Manuel Alvarado. Adelante. Exhortación a los párrocos y sacerdotes que tienen cura de almas en el Arzobispado de Guadalajara acerca de la enseñanza del catecismo. Santa Fe, México, 1915. Esta es la carátula del documento que descubrí accidentalmente, donde vine a darme cuenta que ni don Ignacio González, ni don José Luis Chávez Botello, ni el padre Godina habían errado con la fecha, y que en efecto, aunque no estaba don Francisco Orozco y Jiménez en Guadalajara, sí había quien hiciera sus veces en esa situación tremenda, extrema, y que sí fue fundado hace 100 años el SEDEC. Adelante. Esa es la firma, digo, no es el documento original, es el impreso que mandó a todas las parroquias, pero esa es la fecha de nacimiento del SEDEC. El centenario hay que celebrarlo ese día. Ese es el día exacto en el que se creó el SEDEC, como lo van a ver ahora. Adelante. Bueno, él va a seguir escribiendo mucho, ¿no? Aquí, 1916, Santa Fe, México. Adelante. Bueno, ahí da las indicaciones de cómo tenía que darse a conocer, publicarse esto. Adelante. Eso es sobre el cobro de misas. Es de lo más interesante eso, porque la iglesia, no, es de lo más interesante. Ahí les va por qué. ¿Se acuerdan ustedes que en ese tiempo cada grupo militar hacía su moneda? Y esas monedas eran de papel, no valían nada. Entonces, la única institución que siguió recibiendo moneda de la que fuera, la pobre iglesia. Ahí da las instrucciones don Manuel Alvarado. Bueno, adelante. Miren, esta se llama Excitativa, Santa Fe, México, 1916. Adelante. Miren el nombre del secretario, don Miguel Cano. Muchas de las cartas de los documentos, yo creo que participaba en su redacción el don Miguel Cano. Adelante. Este es de 1917, solo hice un muestreo porque son muchas. Adelante. Miren, este sí lo firma don Francisco Orozco y Jiménez,
que está de forma clandestina ha entrado a la diócesis. Dios nuestro Señor, dice, dado en la parroquia del Salvador a los 17 días de julio de 1917. El Salvador es una parroquia que está, el municipio de Amatitán, que está en la barranca, ¿no? Metido ahí donde hay una presa, la presa de Santa Rosa. Adelante. Aquí este es el primer documento en el que ya desde diciembre 21 de 1914 firma como vicario general y gobernador de la Mitra. Adelante. Bueno, termino presentándoles el documento en el que nace el SEDEC. Es un documento que, bueno, pues en sus partes, adelante. Según bueno, aquí no veo que no he puesto adelante. Ay, no puse la primera página. Bueno, son 16 páginas, me dijeron que se acabó mi tiempo, así que sigámosle para irnos a las conclusiones. Quiero que vean las conclusiones. Adelante. Donde dice el número 1, que se erijan en congregaciones de la doctrina cristiana en todo el arzobispado de Guadalajara, todas las asociaciones de ambos sexos, cualquiera que sea su particular objeto y dominación. Es decir, que ya no haya grupitos de catequesis por separado, una sola. Primer paso. Segundo, que todas estas congregaciones adopten por patrono al Arcángel San Miguel. Algo que sería interesante que se ponderara hoy en día. 3, que en todo acto de una congregación se invoque al patrono al principio, al fin, con la expresada oración y que se le tribute culto anualmente en su día. Y es que ¿para qué se invoca a San Miguel Arcángel? Y como en ese tiempo la iglesia estaba así como, dice, no, pues ya esto se va a acabar, pues invoquen a San Miguel para que venga a luchar con Satanás. 4, que sin detrimento del fin propio de cada asociación en todas tenga cada una de sus miembros la obligación de estudiar y enseñar la doctrina cristiana usando siempre el catecismo del Padre Jerónimo Ripalda o de su Santidad Pío X. Adelante. Vean el número 2, a ver, el número 10, que para mayor realce y progreso de estas congregaciones, las que fueren expresa y exclusivamente congregaciones de la doctrina cristiana observarán todo el reglamento aprobado por el señor arzobispo. Se constituye en junta de estima y vigilancia, y luego ya uno nombra quiénes van a ser. Las atribuciones de esta junta serán una reunión mensual, pedir y recibir informes de los párrocos, reprimir por sí misma cualquier abuso si pudiera denunciarlo a la Mitra, informar al gobierno eclesiástico. Adelante. Bueno, entonces, este es el acta de nacimiento del SEDEC y esta es la fecha y este es, digamos, el contexto en el que se da. Yo creo que hubiera sido hubiera sido una oportunidad muy grande para el SEDEC aprovechar este centenario para escribir su historia. Ojalá se pueda hacer, o al menos verá que se dé a conocer este documento y estas bases y se le reconozca a don Manuel Alvarado el carácter de creador del SEDEC. Bueno, pues me dio mucho gusto haberles acompañado. Buenas tardes. Cien años de la Sección Diocesana de Evangelización y Catequesis, SEDEC, 1915-2015. Ciclo de conferencias históricas recordando con gratitud el pasado, 100 años de historia. Conferencia El SEDEC, un efecto insospechado del conflicto religioso en Jalisco. Presbítero licenciado Tomás de Híjar Ornelas.